¿Recuerdas cuáles son los temas de la producción lírica de Sor Juana? En la poesía de Sor Juana encontramos gran variedad de temas gracias a la riqueza y dinamismo de su espíritu. Trata asuntos religiosos, filosóficos, morales y amorosos. Aunque mucha de toda esta producción poética haya sido hecha, como decía Sor Juana, por encargo. ¿Sabes por qué le decían la 10ª musa a la sabia, bella e inteligente Juana de Asbaje? Ven y descubre lo diestramente que utilizó los recursos literarios y los géneros en que escribió. ¿Sí tiene tiempo tu mamá? ¿Sí nos va a ayudar con la exposición oral? Sí, además es admiradora de Sor Juana. Se la pasa leyendo sus obras. Lástima que mi abuelo tuvo que salir. También que domina el tema. Pobre don Román, tanto que nos ayuda. Déjalo que se distraiga un poco. Hola muchachos. ¿Listos para entender a Sor Juana? Pues sí, ¿a poco es muy difícil? Bueno, ese es un personaje muy complejo. Pero ahora solo quieren entender los rasgos formales, ¿no? Sí, tenemos que analizar los rasgos formales de la obra de Sor Juana. ¿Cómo ve? Excelente. Miren, estuve escogiendo alguna información para entrar en materia. Ya verán que les va a gustar mucho. Sor Juana tenía un pensamiento muy adelantado para la época en que vivió. Escuchen. Juana Ramírez de Asbaje, o Sor Juana Inés de la Cruz, fue una mujer admirable y gloria de las letras mexicanas. Nació en una época en que era difícil aceptar a la mujer en el mundo intelectual. A pesar de esto, su personalidad brilla debido a una gran inteligencia, dedicación al estudio y vastos conocimientos. Sor Juana escribió poesía, teatro y prosa. La poesía fue la más abundante de sus producciones. Su poesía es barroca y se encuentran en ella rasgos culteranos y conceptistas. Escribió en casi todos los metros y estrofas. Destacan los sonetos, romances, silvas, décimas, redondillas, villancicos, endechas, liras, quintillas, octavas y glosas. Veamos algunas de estas composiciones. Por ejemplo, un fragmento de la redondilla llamada En que describe racionalmente los efectos irracionales del amor. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. La redondilla es una estrofa formada por 4 versos octosílabos, es decir, que cada verso mide 8 sílabas. Comprobémoslo. En este primer verso se podrían contar 9 sílabas, pero se presenta sin alefa entre las palabras este amoroso, porque una termina y la otra empieza con vocal, por lo que ese sonido cuenta como una sola sílaba. Por lo tanto, el verso mide 8 sílabas, y como su última palabra es grave, conserva la misma medida. En estos 2 versos hay 7 sílabas en cada uno, pero como las últimas palabras son agudas, B y C, se le aumenta una sílaba y ambos quedan midiendo 8 sílabas. En el último verso hay también 8 sílabas que siguen siendo 8 porque la última palabra, siento, es grave. Resumamos con esta gráfica. Si el verso termina en palabra aguda, se le aumenta una sílaba. Si termina en palabra grave, conserva su medida original. Y si termina en palabra esdrújula, se le resta una sílaba. En esta estrofa, el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Un ejemplo de villancico o composición poética popular con estribillo y de asunto religioso que se canta en Navidad es el llamado 2 letras sueltas para cantar en la solemnidad del nacimiento. ¿Cómo será esto, mi Dios,
que yo creo en vos, y aunque creo lo que veo, no veo todo lo que creo. Gran parte de su producción poética fue escrita en forma de soneto. A una rosa. Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. El soneto es una composición poética de 14 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas. Los 14 versos se dividen en 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima de este soneto es consonante, porque la última palabra de cada verso termina con las mismas letras de la última palabra del verso con el que rima, como puede verse en pantalla. El barroco se caracteriza por el rebuscamiento expresivo y el abuso de las figuras retóricas. Por ejemplo, Sor Juana, que es la máxima exponente del barroco mexicano, recurrió con frecuencia a la antítesis, o juego de ideas contrarias, como en el soneto titulado Continúa el mismo asunto y aún le expresa con más viva elegancia. Feliciano me adora y le aborrezco. Lisardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. En los versos anteriores vemos cómo primero adora y aborrece, y después aborrece y adora, es decir, hace un juego de antítesis. En su poesía religiosa, encontramos con frecuencia latinismos o uso del latín, como en el romance titulado Anagrama que celebra la concepción de María Santísima. Programa Sumens illud ave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans evae nomen. Aunque su obra en prosa no fue mucha, destacan 2 textos: Crisis de un sermón, que es un escrito teológico, y Carta a Sor Filotea de la Cruz. Esta carta es autobiográfica, y en ella defiende el derecho de las mujeres al estudio con un lenguaje culto y preciso. Veamos un fragmento. ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de las naturalezas de los animales, de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? Su teatro puede dividirse en profano y religioso. En el primero, sigue a Calderón de la Barca en el teatro de enredos con los empeños de una casa, y Amor es más laberinto. Su teatro religioso son los autos sacramentales, que eran obras en un acto, escritas en verso, con personajes alegóricos como la soberbia. En el auto sacramental, el Divino Narciso, se exalta el sacramento de la Eucaristía. En fin, Sor Juana es muestra de la más alta inteligencia femenina de la Nueva España del siglo XVII y de todos los tiempos. ¿Qué pasó? ¿Les gustó? ¡Mucho! ¡Qué mujer tan decidida! Tenía todo en su contra y nada la detuvo. Ojalá nosotras fuéramos al menos la mitad de valientes y listas que Sor Juana. ¿Quién sabe? A lo mejor.
Oigan, entonces, ¿cómo podemos analizar los rasgos formales de la obra de Sor Juana si es tan abundante? ¿Por qué no analizan un poema completo? Ven la versificación, la rima y las figuras retóricas. De la obra en prosa nada más analizan un fragmento y otro de una obra dramática. Está bien. Analicemos un soneto, ¿no? Esos me gustan mucho. Sí, oigan este. En perseguirme a mundo, ¿qué interesas? En que te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Bueno, este es un soneto, por lo tanto tiene 14 versos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Y sus versos son en decasílabos. Miren. 1, 2, 3. 11. A ver, ¿cómo 11? ¿Por qué no separaste que de... ¿Qué no te acuerdas que la otra vez nos explicaron qué es una sinalefa? ¿Sinalefa? Mira, cuando se juntan dos vocales, la final de una palabra y la inicial de la siguiente, se forma una sinalefa. Ah, sí, ya me acordé. Oigan, fíjense en la rima. ¿Cómo se llama? Consonante. Observa. Interesas rima con bellezas e intento rima con entendimiento. Ah, y se juega con la antítesis, ¿no? ¿La antítesis? ¿Es la figura que contrapone dos ideas? Sí. Mira, en el soneto que están analizando dice, por ejemplo, poner bellezas en mi pensamiento y no mi pensamiento en las bellezas. Con lo que quiere decir que ella prefiere estudiar, cultivarse, aprender, en vez de estar pensando en galanes, fiestas y dinero. ¿Y si analizamos el fragmento de la carta a Sor Filotea que nos leyó? Ahí también se pueden ver otros rasgos formales del estilo. Escucha lo que llevo escrito. En la carta autobiográfica Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana usa un lenguaje culto y preciso. ¿Eso nos dijo? Sí. Además era irónica y enérgica. Esa carta es por sí sola un documento, porque recrea vivamente el pensamiento de la época. ¿Y del teatro qué podríamos decir? Pueden decir que su teatro profano tiene todos los elementos del teatro español de la época. Una intriga compleja, equívocos, escenas oscuras, disfraces, criados graciosos y criadas confidentes. Y que la producción de teatro religioso es mucho más abundante con los autos sacramentales. En resumen, Sor Juana en su poesía cultivó sonetos, villancicos, redondillas, endechas, glosas, romances, silvas, décimas, quintillas y octavas, en los que utilizó octosílabos, decasílabos y endecasílabos principalmente. De su prosa destacan Cartas Sor Filotea de la Cruz, que es una carta autobiográfica escrita con un lenguaje culto y erudito. La producción dramática de Sor Juana contiene obras religiosas llamados autos sacramentales, escritos en verso y en un solo acto, y obras profanas como Los empeños de una casa, que es una comedia de enredos. Pues felicidades, muchachos. Fue una buena exposición de los rasgos formales en la obra de Sor Juana. Y ahora todos los demás analicen este poema.